Pues la historia completa es que Fer de Maná nos quería producir. Vino a nuestro ensayo, vino a vernos, nos escuchó, le gustó mucho y nos invitaron a que tocáramos en la posada de Maná que ellos hacen cada año, porque en esa posada iba a pasar algo importante. Nosotros no sabíamos lo que era. Llegamos a la posada, tocó la banda de Gustavo Orozco y después nosotros. Y en la primera mesa estaba sentado Julio Sáenz. Julio Sáenz era el presidente de Warner Internacional en ese momento. Nosotros no lo sabíamos. Era un productor argentino muy famoso que unos años después falleció de cáncer. Julio nos vio y se volvió loco, y cuando nos bajamos del escenario nos dijo: ¿ustedes quieren firmar en Warner? Y nosotros, pues sí. Nos dice: yo soy el presidente, ya están firmados, vénganme a ver. ¡Wow! El sueño. Y ese día fue el día del famoso contrato de Maná, del $1,500,000 y los 10 años, 3 años, no sé cuánto. Era un chequezote así. Uh-huh. Y llegaron y se tomaron la foto y fue el día que firmaron ellos su contrato grande con Warner. Uh-huh. Nosotros no sabíamos que eso iba a pasar, pero nos tocó estar en esa fiesta. ¿Qué tal? Entonces, después hacemos la cita para ir a verlo, y se va Andrés no me acuerdo si con Oscar, se van a la Ciudad de México a hablar con Julio Sáenz, y ya cuando empezamos con la cita nos pareció algo raro que nos daban largas, y ahora la secretaria, y ahora el otro, y la próxima semana y la otra, y algo pasaba raro. Entonces Andrés dijo: mejor vamos, y hablamos con el cuate en persona. Y a la hora que fueron, el cuate llegó y les dijo: miren, es que su cantante tiene SIDA. Y le decimos: pues sí, ¿no? Y entonces nos dice: pues es que lo siento mucho, dice, pero suena bien mala onda lo que les voy a decir, pero es cierto. Dice, pues su cantante se va a morir, y entonces pues yo no voy a firmar a un grupo que cuando tengamos que hacer la gira de promoción y la promoción del disco, pues el cantante se muera. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros: pinche vato, es un ojete, vas a ver, y ahí se acabó el trato. Pero un año después exactamente eso pasó. Lalo se murió. Entonces, a final de cuentas, él tenía razón, porque si hubiéramos grabado en ese momento, cuando el disco hubiera salido y teníamos que hacer la gira, pues Lalo se hubiera muerto, ¿verdad?